Bueno, hoy voy a charlar con dos jóvenes psicólogos, aunque tienen ya detrás una cierta experiencia profesional y variada y de formación. Y vamos a hablar de un tema que siempre me ha interesado personalmente por no conocerlo en absoluto, porque reconozco que es que no lo conozco en absoluto, que es el tema de qué hace un psicólogo en una empresa, en una organización empresarial, y sobre todo qué hace si es analista de la conducta, ¿no? Entonces vamos a charlar hoy con Carla Darrocha, psicóloga y trabajando en un medio de selección de personal, en una empresa, en el departamento de selección de personal, y con Ujú. Álvaro Viudes, que lo conozco mejor porque fue un antiguo alumno mío, y que hoy trabaja en un departamento de calidad de una empresa. Entonces, los dos son analistas de la conducta. En un momento determinado decidieron que la psicología verdadera, la psicología auténtica, era el análisis de la conducta. Y bueno, como siempre que hago una entrevista, como siempre que hago una entrevista aquí, una entrevista, una charla, charlando relajadamente, pero como buena analista de la conducta, creo que la historia es la que determina nuestra personalidad, lo que somos, ¿no? Yo empezaría por ti, Carla, presentarte un poco, decir, ¿dónde estudiaste psicología y cuándo acabaste? Pues yo estudié psicología en Salamanca, en la Universidad Pontificia, y terminé en el año 2012. Uh -huh. ¿Y el resto de tu formación qué hiciste Cuando después? terminé un poco, sí, acabé bastante orientada ya desde un inicio hacia la parte pues, clínica sanitaria y fue lo que me llevó a irme a Sevilla a empezar lo que de aquella todavía era el máster de Psicología de la Salud y que posteriormente se convirtió en lo que es hoy en día el máster en Psicología General Sanitaria, ¿no? Y me tuvo entre el año 2012-2015 aproximadamente, porque me tuve que convertir al nuevo máster y hubo ahí un proceso de adaptación. Perdón, y sin embargo, después ha acabado trabajando en psicología del trabajo, ¿no? Digamos, en selección de personal en la empresa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí Sí. en ese proceso? Pues de mis primeras experiencias profesionales en el ámbito sanitario, trabajando con TEA, una de las tareas que había que realizar en el centro era la selección de voluntarios. Y era una tarea que en su momento me tocó realizar y yo desconocía métodos para hacer, nunca lo había hecho ni había sentido pues esa atracción, ¿no? O interés. Y fue un poco lo que me llevó a buscar qué se está haciendo o qué se hace, qué se puede hacer, porque evidentemente pues no todos los voluntarios están, por mucho interés que puedan tener, adecuados, ¿no? Para poder empezar a formar parte, porque habrá que dar una formación o lo que fuese necesario en aquel momento. Y en esa experiencia también empecé a tener contacto con cómo funciona una empresa. En este caso era una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Pero como psicólogo también te tocaba llevar partes de pues, cómo se gestiona el tema económico, de las subvenciones y demás. Y ahí me empezó a entrar un poco curiosidad de ámbito de la empresa y veía que se solicitaban muchísimos psicólogos para hacer procesos de selección. Y fue cuando un poco, por darle un poco de versatilidad, trayectoria profesional y buscar también un poco de mayor empleabilidad, decido reorientarme hacia recursos humanos y hago un máster un poco atraída por qué puede hacer un psicólogo o por buscar respuestas, ¿no? De qué puede hacer un psicólogo en la empresa y qué se puede aportar desde la psicología. Lamentablemente me llevé un chasco terrible, ¿no? O sea, ya solo en la formación, ¿no? De hecho, recuerdo que solo una persona era psicóloga y aplicaba la psicología científica en empresa. Todo lo demás, mucha formación en empresa, pero había poco peso de todo lo que la psicología puede aportar ahí. Bueno, a ti Álvaro te conozco un poco mejor porque fuiste, como he dicho antes, alumno de mi facultad y mío personalmente. Y tu trayectoria, desde luego, iba para todo menos para la empresa. Bueno, creo que iba para todo menos para la psicología. Cuenta un poco cómo acabaste estudiando psicología, porque también eso es curioso, ¿no? Sí, Porque tú ibas para vamos, ciencias, ¿no? Tú ibas directamente para ciencias, ¿no? claro, porque tú ya has sacado la psicología de la rama de ciencias totalmente. Sí, no sé si es verdad. A ver, si yo desde pequeño me ha encantado y se me daban bien y al mismo tiempo me gustaban mucho
las asignaturas de lo que se suele decir las ciencias puras, tipo matemática, física, química, etcétera, dibujo técnico. Y me estaba preparando en principio para hacer algún tipo de o ingeniería aeronáutica, recuerdo que me gustaba mucho, o arquitectura. Entonces iba un poco por esa rama. Pero, curiosidades del destino, en segundo bachillerato tuve una profesora de filosofía que por primera vez en la historia hizo que me interesara aquella asignatura, y fue la primera vez que realmente dije, hostia, pues a lo mejor hay algo curioso aquí que aprender con los seres humanos, ¿no? Y por qué nos comportamos de una forma, o qué nos mueve, o cuáles son nuestros ideales, este tipo de cosas que se ven en filosofía de bachillerato, ¿no? Entonces así fue como en filosofía un poco porque me había llamado la atención una asignatura del segundo bachillerato, y además recuerdo que me dieron, por los planes antiguos, ¿no?, en los que había muchos créditos de libre configuración en la universidad y eso, me dieron en bachiller la matrícula de honor, con lo cual tenía el primer año gratis. Entonces dije, bueno, mira, puedo probar una carrera que si luego no me gusta lo pongo todo como créditos de libre y me cambio luego a la que sea, ¿no? Y recalco en este canal, aprovecho, que si me quedé en la carrera fue por tu asignatura. Era de aprendizaje, era una asignatura clásica de fundamentos de aprendizaje y conducta. Y eso fue lo único que te gustó prácticamente. Básicamente, sí. Me gustó básicamente, bueno, metodología, ¿no? Metodología sí. También, ¿no? Sí. Y ya te quedaste haciendo psicología. Y después de psicología, al igual que... A ver, digo, también tuviste una formación, tú eres doctor en psicología, te marchaste a Portugal. Tu idea era trabajar en la universidad y trabajar en la investigación, y en la investigación animal. Quiero decir, tú ibas como yo, ¿no? Es decir, a trabajar con palomitas a ser posible, y en el campo del aprendizaje, el condicionamiento, etcétera, ¿no? Estuviste allí en Portugal. Bueno, allí hiciste una tesis doctoral al final, aunque fuiste con aquella intención, acabaste haciendo otra cosa. ¿De qué fue? Porque ya esto ya sí contacta un poco con tus habilidades que podrían servir ahora para la empresa, ¿no? Lo que fue tu tesis doctoral, ¿no? Sí, sí, porque al final el hecho de por qué me reclutaron a mí en la empresa en la que estoy ahora no tenía tanto que ver con la psicología, con mi currículum como psicólogo, sino con mi currículum como analista de datos. Es decir, al final parte del perfil, ¿no?, de selección que era necesario era tener un manejo a nivel alto de Excel, de datos, de que todo lo que hagas sea siempre orientado a métricas, que sea muy objetivo y tal. Y entonces yo, cuando me presenté, dije, oye, mira, es verdad que yo no he hecho ni la carrera de estadística ni la de matemática, nada de esto, pero oye, tengo un doctorado y creo que puedo demostrar que sé de análisis de datos, además de otras cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que me buscaron más por eso, porque durante el doctorado, además de que durante la carrera había hecho todas las asignaturas optativas de análisis de datos, en el doctorado obviamente aprendí mucho más, ¿no? Y fue un poco por eso, por lo que en el departamento de calidad y mejora continua es típico que se busque ese tipo de perfiles, ¿no? Más técnicos quizás. Bueno, pasamos con Carla ahora. Perdón, Carla ya ha contado un poco cómo acaba en la empresa. ¿Tú cómo acabas en la empresa, Álvaro? Bueno, lo mío fue un poco una mezcla entre probar algo nuevo y un poco de conducta de evitación de las cosas que me habían quemado del ámbito académico, ¿no? De escape. Sí, exacto. Sí, o sea, exacto, ya las había experimentado y dije, yo de aquí me quiero salir, ¿no? Es decir, bueno, que te voy a explicar a ti, pero bueno, para los que vean el canal por primera vez o que no estén tan metidos en el ámbito académico, la universidad tiene muchísima burocracia, especialmente aquí, que además son públicas, muy cargadas de politiqueo, en fin, que no hace falta, creo que todo el mundo más o menos es relativamente consciente. Una parte que a mí especialmente a nivel personal me desagradaba mucho y me sigue desagradando es que tú terminas de hacer un experimento, que lo has diseñado, que lo has aplicado, los datos, tienes tus conclusiones, y ahora tienes que pasarte más tiempo redactando y hablando y publicando ese experimento de lo que te has pegado trabajando. Entonces eso a mí como que siempre me ha quedado mucho, como, oye, yo estoy ya terminado, yo quiero moverme a otra cosa, no quiero quedarme aquí atascado. Y es verdad que eso en la empresa es verdad que obviamente ambos ámbitos tienen sus pros y sus contras, pero en la empresa es verdad que precisamente por la premura y por el querer resultados rápidos no quieren que te atasques en un proyecto, como, vale, esto ya lo has aplicado, das resultados, pues venga, termina de aplicarlo y a por otra cosa, ¿no? Entonces eso a mí es una de las cosas que más me hizo separarme del ámbito académico. Bueno, aquí creo que cualquier seguidor de este canal se puede imaginar cómo llegaste al análisis de la conducta. Prácticamente te lo contaste ya en primero, en mis clases de aprendizaje, y ha sido siempre, desde que eras alumno. Siempre te he comentado que me chocó mucho al principio,
tu actitud un poco displicente con el resto de los compañeros cuando hablaban algo en términos mentalistas, porque te pasabas un poco, y yo decía, bueno, este es más exagerado que yo todavía, ¿no? Sí, porque recuerdo que cogiste muy rápidamente lo que era el enfoque conductual, lo que era la lógica interna del conductismo y ya desde primero y segundo, bueno, miraba a los demás como diciendo, pero qué decir, ¿no? Y tal. Es decir, tú eres conductista casi desde el Vierón, ¿no? Y tú, Carla, cuando entraste en análisis de la conducta, y porque no es que sea fácil, bueno, no sé en la Pontificia de Salamanca, tengo algún amigo que ha estudiado allí, es un buen conductista, Chema San Román, Sí, lo puedo nombrar, vamos, porque... Pero... No era lo más común. De hecho, yo terminé la carrera y no fue hasta que empecé el segundo año de máster aproximadamente. Y un poco haciendo una reflexión de... ¿El máster de Sevilla o el máster de...? El máster de Sevilla, sí. Donde tengo que decir que no he dado nada, ni impartido ni nada, ni soy responsable. No. De hecho, yo, Carla, no te conocía, vamos a decir. Te conozco a través de Álvaro, precisamente. Pues un poco sobre todo por, bueno, conocidos que sí que tenía que lo habían estudiado ya, ¿no? Que estaban familiarizados y sobre todo creo que lo que más me fomentó fue el contexto que se generó en Twitter. Desde mi punto de vista, que venía de no tener un contexto, ¿no? Donde eso se daba, de repente llegué a Twitter un poco buscando gente que tuviese, ¿no? Esos intereses y me encontré con gente, pues profesores, alumnos, profesionales, que un poco estaban dispersos por la geografía, ¿no? Pues de Huelva, en Sevilla, en Almería, en Madrid, y se generó un grupo que creo que fue muy fructífero para mí, que creo que lo sigue siendo hoy en día en Twitter, que promovió mucho y también fue como llegué ahí a conocer SADC, ¿no? Porque a pesar de yo estar en la Universidad de Sevilla no conocía SADC. Y casualmente en esa misma época llegué a mis prácticas del máster de Psicología General Sanitaria y conocía a quien se convirtió en mi mentor, ¿no? Que hoy, viendo la entrevista con que venía de tradición experimental del Laboratorio de Conducta Animal de Barcelona y lo conocí, se convirtió en mi mentor y un poco a partir de ahí empecé de manera más intensa, ¿no? Con las lecturas, bueno, un poco me fue guiando, que era un poco lo que también me faltaba, ese apoyo que en ninguna de las instituciones en las que estuve pues encontré, lamentablemente. Y bueno, ya entrando en materia, sigo preguntando a ti, Carla, y después pasamos contigo, Álvaro. Tú estás en selección de personal, ¿qué puede aportar un psicólogo, un analista de la conducta? ¿Qué puede hacer un analista de la conducta en un departamento de selección de personal? ¿Cuál sería sus posibles tareas, ¿no? En selección de personal es posible, creo, desde lo que no conozco, que es donde haya más psicólogos. Pero sí es cierto que la tradición, por cómo se ha venido desarrollando el ámbito de la psicología del trabajo, no tanto del análisis de conducta aplicado a las organizaciones, ha tenido una deriva muy centrada en la aplicación de test y de técnicas que lamentablemente también se siguen utilizando. O sea, hay empresas que siguen utilizando incluso técnicas, herramientas proyectivas, ¿no? Para la selección de personal. Y ahí es donde creo que se puede aportar mucho, centrándose en una metodología donde la conducta es lo principal. Hay un tipo de entrevista que es una entrevista conductual estructurada, que se centra en hacer preguntas centradas en las conductas que la persona que va a desempeñar el puesto va a tener que realizar, ¿no? Para eso es indispensable también tener un buen análisis y descripción del puesto de trabajo. En muchas empresas esto no pasa porque hay empresas que tienen ciertas dimensiones pequeñas de tener que hacer un establecimiento de diseñar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, quizás eso sería un trabajo fundamental, tanto si se trabaja en un área interna de selección de personal, como si se trabaja de cara a la prestación de servicios con clientes para llevar los procesos de selección, ¿no? Indispensable conocer cuál es el puesto,
y cuáles son las tareas básicas que va a realizar y también, si no conocemos esas tareas, cuáles son los objetivos que esa persona va a tener que alcanzar, ¿no? Que nos va a ayudar un poco a ir desgranando qué conductas tendrá que realizar para llegar a la buena ejecución. Entonces eso es fundamental, concretar eso. Sí, claro, es decir, yo creo que una de las habilidades secundarias de alguna forma, o que normalmente no insistimos que tenemos los analistas de la conducta, es que sabemos definir conductas y situaciones en las cuales dichas conductas se dan, ¿no? En la definición operativa de objetivos, por ejemplo, en el campo educativo es evidente que una de las cosas que más me llama la atención es que no se definen bien los objetivos, se definen en términos mentales, con lo cual no hay forma de medirlos, claro, porque el alumno tendrá una actitud, bueno, ¿cómo mides la actitud, no? En lugar de definir exactamente qué entiendes operativamente por actitud, etcétera. Y un poco supongo que a eso hace referencia, ¿no? Es una habilidad que tenemos, que no hemos de olvidar, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho del coronavirus, de todas las normas que pone el gobierno y tal. Hombre, a ver, por favor, es decir, alguien que define mejor operativamente lo que se puede y lo que no se puede hacer de una forma más clara, más sencilla, más simple y mejor operativizada, ¿no? Y Álvaro, tú estás en un departamento de calidad. ¿Y exactamente qué haces? O sea, pues es un departamento que tiene una tradición más del ámbito de la ingeniería y demás, porque siempre ha estado muy centrado en mejorar procesos, con metodologías que a algunas personas puede sonar como Six Sigma, Lean Manufacturing y tal, son metodologías que están muy al uso y tal. Pero estas metodologías, como te digo, están muy centradas en los procesos, es decir, tú dices, si tengo que fabricar un coche y venderlo y tal, ¿qué diferentes pasos lleva? Desde la fabricación, que sí sería un súper proceso, ¿no? Y que tienes que irlo viendo por pasos, luego cómo sería el de venta, cómo se engrana uno con otro, etcétera. Pues desde un nivel de la ingeniería es muy típico analizar estos procesos y ver dónde se está perdiendo tiempo y dónde se puede optimizar los funcionamientos, pues o calibrando mejor las máquinas o haciendo que los operarios, en vez de hacer un único trabajo, hagan uno y el siguiente y que no pierdan esa pieza que están trabajando durante un tiempo, lo que sea, ¿no? Pero falta, y es lógico, porque quiero decir, analistas de conducta somos pocos, toda la parte que tiene que ver con qué tienen que hacer las personas en ese proceso. Porque tú puedes diseñar muy bien el proceso, pero ahora tienes que hacer que las personas lo hagan. el factor humano, claro. El factor, Claro. el factor conducta. ¿No? Exacto. Entonces, yo recuerdo una vez que vi una frase que es muy divulgativa, pero creo que viene bien para esto que estamos hablando, que decía que un buen nutricionista puede decirte lo que debes comer, pero no sabe decirte cómo llegar a comer de esa forma. Pues en este ámbito empresarial lo mismo. A ti te pueden decir que hagas las cosas de una determinada forma, esta es la forma ideal de trabajar, pero normalmente el fallo está en, vale, y ahora cómo cambias lo que están haciendo a día de hoy las personas para que lleguen a hacer eso. Y ahí es donde estamos los analistas de conducta, ¿no? Como te decía, empezando por lo más básico, pero que ya de por sí falta, porque repito, es una habilidad extraña, de definir operativamente muy bien cuál es la situación en la que estamos y cuál es a la que queremos llegar, sin hablar de, no, queremos más calidad del producto. Vale, calidad es un término que está bien como departamento, pero ¿cómo mides tú la calidad? ¿Cuáles son los parámetros que la rigen para que yo pueda saber si estoy teniendo éxito o no en lo que aplico? Y luego, aparte, una vez que ya tenemos definido dónde estamos y dónde queremos llegar, pues con todo el proceso que hagamos de moldeamiento, de reforzamiento, etcétera, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, toda la parte de incentivos del personal, ¿no? Toda la parte digamos, de premios económicos, etcétera, en función del rendimiento, todos los sistemas de motivación, ¿no? que supongo que siguen tradiciones, ¿no? Una pregunta que os hago a los dos. ¿Os habéis encontrado en vuestra empresa, no la hemos nombrado, no hay ningún problema, ¿no? Pero habéis encontrado en la empresa algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo no he tenido apenas contacto con la empresa, es decir, hace ya muchísimos años, hice selección de personal, pero cuando empecé la carrera, es decir, bueno, inmediatamente después de terminar la carrera, ¿no? Y después, pues, he conocido a un compañero y tal, y me llama mucho la atención que la empresa compra e invierte en cosas que no sirven para nada, es decir, en psicohabilidades, pues como yo las llamo, y además es un término que se está popularizando y me encanta, pero que algún día me nombren como el creador del término, ¿no? Claro, es decir, yo me acuerdo cuando surgió, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que viene a ser decir más o menos que hay que ser simpático en la vida, empático, ¿no? Vale, eso está muy bien, tal, pero entonces escribieron un montón de libros, tal, un concepto que ya, por cierto, ha caído de la moda, porque ahora lo que hay que hacer es positivo,
Ya volverá a caer de modo lo de positivo, tal vez, sí. Es decir, y todas cosas con muy poca sustancia, fundamentación científica, que se vendieron y se popularizaron a la bestia, y que la empresa invirtió en enormes cantidades de dinero. A mí lo que me llamaba la atención, y he conocido alguna empresa a través, como digo, de compañeros que hacían, por ejemplo, un curso de inteligencia emocional y se llevan a todos los directivos a un fin de semana, a un parador. Eso cuesta un pastón. Teniendo en cuenta que no sirve para nada, pues mire, como yo decía, bueno, lleve a los directivos directamente al parador si quiere, por aquello de que hagan un grupo de piña, etcétera, pasárselo bien, pero hay que ahorrar, ¿no? Es decir, vosotros habéis encontrado eso y en vuestras respectivas empresas, es decir, gastos absurdos que tienen que ver con el manejo de personal, con la institución, no, es que depende, claro, del tipo de empresa en la que como veis, ¿no? En venta suele ser muy habitual. Es verdad que sirven como incentivos, pero suelen ser muy poco contingentes y muchas veces son eso, les enseñan cosas, herramientas, ¿no? Claro, y además es una cosa que además de que se ve, y de eso no tenga la menor duda, y no solo en la empresa en la que podamos estar Carla o yo, sino que si te das un paseo por LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y ves empresas punteras de qué hablan o qué conferencias de internet recomiendan, ¿no? En sus perfiles y cosas así. Además, una cosa que desde la absoluta humildad sería muy fácil que, sin contar ni siquiera con nosotros, con analistas de conducta, ellos mismos viesen si eso está sirviendo o no. Que sería, vale, me van a dar un curso de inteligencia emocional para mejorar mi liderazgo. Aquí. Vale. Al final, por muy etéreo que sean esos términos, algo harán contigo. Harán una dinámica o te enseñarán algo, te darán un libro, lo que sea. Bueno, ¿por qué no esa gente que da ese curso es tan profesional de decir, esto va a impactar en esta parte de tu negocio, en esta métrica, en tu rendimiento económico aquí, o en la satisfacción de tus empleados medido con estas encuestas? Bueno, mídemela antes, mídemela después y mídemela después de 6 meses. Línea base, intervención y efecto de tu intervención, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, solo con eso, no hace falta ser analista de la conducta. Tú dices que me vas a dar un curso de liderazgo. Yo podré tener muchas críticas al usar esa palabra porque no es operativa, lo que sea. Pero bueno, puedo decir, a lo mejor el curso es útil, aunque tu planteamiento teórico sea incorrecto. Pero eso es tan sencillo como, dime, esto que estás haciendo, ¿en qué va a impactar concretamente? Y entonces, pues se mide antes, se mide después y ya está, ¿no? Y no sería muy difícil, pero es verdad que por lo que sea, parece que en las empresas, y sobre todo en departamentos muy técnicos como el mío, se hace mucho énfasis en esa visión orientada siempre a las métricas y los resultados, y con todo el sentido, quiero decir. Pero parece que cuando entramos en ciertos ámbitos se quita de en medio esa visión, que es una visión muy potente y que debería mantenerse siempre, ¿no? No sé por qué, hay un... Sí, a mí eso siempre me ha llamado mucha atención, pero no solamente en el campo de la empresa, en el campo de las ciencias duras, ¿no? Es decir, llega un físico, el tío está hablando de una forma absolutamente científica, se pone a hablar del ser humano y dice estupideces. Y dice estupideces convencido de que no está diciendo estupideces. Y tú dices, oiga, pero ¿sobre qué base está usted diciendo estas cosas? Y claro, y encima además te puedes mirar con encima del hombro, en este caso con razón, porque tiene la idea del que los psicólogos normalmente transmitimos. Es decir, de que decimos cosas absolutamente absurdas. Dice, claro, para decir cosas absurdas yo las voy a decir mejor porque para eso soy físico, ¿no? No, perdón, se estoy metiendo en un terreno en el que algunos psicólogos, algunos enfoques, digamos, tienen muchas cosas que decir, muchas cosas que me decir y muchas cosas que demostrar, ¿no? Como era así la conducta. Carla, ¿tú un poco te has encontrado también lo mismo? Bueno, de alguna forma has contestado antes porque dices que en la selección de personal y tal, sí. Sí, no solo de técnicas que utilizan para, es que no sé ni llamarlo técnicas, herramientas, ¿no? Que utilizan para procesos de selección, y ahora está muy de moda uno que se basa en la teoría de los colores de Jung. Y lo ves en empresas que son empresas multinacionales que están invirtiendo muchísimo dinero y luego sacan capacitaciones para que luego puedan formar equipos dentro de la propia compañía. Es todo como... Yo en realidad creo que hay como una función final, ¿no? de un poco marketingiana, ¿no? De hacer publicidad, entre ellos se sponsorizan y visibilizo mi compañía como si reforzasen, ¿no? Esta parte de desarrollo personal dentro de la empresa, dentro de las personas trabajadoras. Parte de la marca de la empresa, ¿no? Sí. Porque estilo, el ADN de la empresa, ¿no? Sí, y yo, uno de esos otros golpes que me llevé cuando llegué a empresa fue, vamos a ver, si las empresas lo que buscan es tener beneficios, ¿no? Yo lo que me esperaba era que utilizasen herramientas técnicas, pues con una metodología, que buscasen una eficacia, ¿no?
Y te encuentras eso, todo lo contrario, que hay muchísimas modas a las que afecta a la empresa, pues pasando por la inteligencia emocional, pasando por técnicas de desarrollo personal que podríamos entrar a criticar, ¿no? Que simplemente pasan durante 3, 4, 5 años y a los 5 años vuelve otra moda diferente y se adaptan a ella, ¿no? Pero Sí. siempre están como en el pico de la ola de las modas. Además es curioso, yo me recuerdo hace poco en Radio Sevilla, en la cadena SER, en la radio, pues antes de esto, creo que fue el verano pasado, promocionaban muchísimo unos cursos, curiosamente, yo creo que era había dirigido a pequeñas empresas, ¿no? Es decir, pequeños emprendedores, ¿no? Y tal, que eran como una especie donde, por ejemplo, venía Dani Rovira. Sí, es así, Dani Rovira, es decir, creo que una vez vinieron los morancos, etcétera, como si fueran expertos en comunicación y tal. Vamos a ver, un tío puede ser muy gracioso, como pueden ser los morancos, un tío puede ser muy simpático y muy agradable, como puede ser Dani Rovira, pero no es un experto en comunicación, es decir, no tiene nada detrás de ciencia. Suponiendo que existe algo así como la ciencia de la información, que sí creo que existe, porque en el fondo al final es una ciencia comportamental, cómo ciertos estímulos afectan a determinados sujetos, ese sujeto le presta atención y transforma su conducta en función de la información recibida. En el fondo estamos hablando de control antecedente y, por supuesto, control consecuente de la conducta, pero es que eso carece, o sea, ¿no? Es decir, incluso ni siquiera son profesionales del tema, ¿no? Y se ponen de moda y, curiosamente, la gente se gasta, ¿eh? Yo tengo amigos, y estoy pensando lo mismo en uno, que tiene una pequeña empresa de venta de productos y tal, y estaba entusiasmado con ir a esos cursos y tal. Claro, son cursos muy bien montados, ¿eh? Es decir, con unos catering, unos sitios muy tal, y entonces, bueno, y conoces a gente. También es verdad que sirven como puntos de encuentro para conocer a gente, ¿no? También es verdad que a veces, como si lo da un famoso, pues ya has conocido un famoso, es decir, tiene muchos reforzadores no relevantes con respecto a los resultados, pero sin embargo, esto se vende, o sea, las empresas, ¿no? Con las empresas, pequeñas empresas y tal, y espero que dicen incluso multinacionales, que compran productos que no tienen ninguna fundamentación. Y dicen, oye, ¿por qué compran esto? Así. De hecho, eso que estabas comentando del tema de la comunicación y de las conferencias que pueda dar un gran humorista o cualquier tipo de estas personas, ¿no? Creo que entronca también muy bien con una cosa en la que sé que Carla también está de acuerdo conmigo, que es con la mucha importancia que se le da muchas veces en las empresas, en el ámbito empresarial, a las formaciones en aulas o a las conferencias, en el sentido de que haya alguien que sea o no buen comunicador hablando de una forma muy apasionada de lo que hace. Pero claro, y yo sé que vamos a estar los tres de acuerdo, al fin y al cabo, que a ti te den una conferencia o una clase en un aula o algo así, por lo que tú dices, más allá de, por supuesto, hacer contacto y demás, que sí que es obviamente muy útil, y el contacto personal, faltaría más. Pero a nivel de aprendizaje no se puede dar mucho, porque al final lo que este tío está soltando es una serie de reglas, que sabemos aquí lo que es conducta gobernada por reglas, pero claro, tú solo vas a seguir esas reglas si has sido ya previamente entrenado en seguirlas. Es decir, alguien que no lo tenga, pues yo puedo ir ahora mismo a una charla de física teórica, me lo podré pasar muy bien, entender algunas cosas, pero de aquí a la semana que viene se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque luego no estoy haciendo nada con eso, ¿no? Entonces, ese ímpetu por hacer cosas muy vistosas en cuanto a formación, en cuanto a conferencias, etcétera, pues sí, a nivel de marketing o tal, lo mismo puede tener cierto sentido, pero sabemos que a nivel comportamental, que tú pongas a un grupo de gente y le des una charla motivacional con el mejor de su ámbito, no vale para nada. Y que en cambio lo que sí es útil es establecer contingencia, que la gente en su día a día cambie cómo se relaciona con su entorno en lo que respecta a lo que a ti te es relevante, no que le des una conferencia de nada. O una formación en un aula. Es mucho más importante las contingencias en el día a día, sin duda. ¿Creéis que, por ejemplo, esto del teletrabajo, que ahora ha sido obligatorio, digamos, en muchos ámbitos de la empresa como consecuencia de la pandemia, podría cambiar algo las cosas? Porque, claro, la métrica ahí es relativamente fácil. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia en la universidad, no la aplican, ¿eh? En la universidad miden, pero después da igual lo que hagas. Esto es muy curioso, ¿no? Pero, claro, desde medirte es el tiempo que has trabajado, que es lo menos relevante, porque obviamente el tiempo es importante. Claro, si resulta que te has pasado los 3 meses sin encender el ordenador, se supone que no has hecho nada, ¿no? Pero sobre todo los objetivos, es decir, tú puedes medir. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en la enseñanza de plataforma virtual de la universidad, miden
todo el tiempo que tú entras, la cantidad de interacciones que tiene con los alumnos, es decir, cuántos alumnos te preguntan, tú respondes emails, todo eso se contabiliza el número de kilobytes, en definitiva, que corren con respecto a tu asignatura, en doble dirección, es decir, cuántas cosas aportas tú de datos y cuántos datos recogen ellos, o preguntan en términos de decir, claro, eso se puede cuantificar, y yo digo, bueno, si se puede cuantificar, ¿por qué en Almanes no aplican esto? Os cuento una anécdota personal, es decir, una de las cosas terribles de la universidad era hacer las tutorías. Las tutorías es que hay unas horas en las que tú tienes que estar en tu despacho esperando que lleguen los alumnos a preguntar. Muchos alumnos lo que hace es que quiere que tú le expliques, como un niño pequeño, todos los pasos, porque no lo entiende. Es decir, favorece la pasividad. En lugar de que él indague por su cuenta, haga el esfuerzo, y a partir de ahí, después te puede hacer muchas de las tutorías, yo no lo entiendo. Dime que no entiendes, porque hay compañeros tuyos que sí lo entienden. No, pero es que esto no lo he comprendido, y cosas de ese tipo. Y bueno, tú tenías que estar ahí. Y yo, en un momento determinado, me cabreaba de decir, bueno, no puede ser que yo esté haciendo unos foros donde estoy contestando a más de 5.000, al final ha habido más de 5.000 respuestas en mi foro de la asignatura y eso no me lo contabilicen como tutoría. Y sin embargo, sean muy estrictos y usted no estaba en su horario de tutoría. Oiga, vamos a dejarlo de paso, ¿no? Y al final, bueno, me acabaron reconociendo que no me iban a hacer nada. Que voy a decir, bueno, aquí vamos a ser un poco más flexibles porque sabemos que hay algunos que hacen tutorías por internet, etcétera. Entonces, bueno, ¿vosotros creéis que el teletrabajo va a servir de algo? Teletrabajo, desde luego, se puede y se deben hacer muchas cosas, porque al final es un cambio de contexto muy importante y lo que está claro es que uno de los cambios fundamentales es que no puedes tener una supervisión tan directa de cómo están haciendo el trabajo tus empleados, ¿no? Tu equipo. Entonces, desde luego, al hilo de lo que tú estabas hablando antes, Santiago, cada vez cobra menos sentido el pagar a alguien por horas. Porque yo puedo estar todas las horas que yo quiera conectado y con los programas que tú me digas abiertos, pero yo tengo aquí al lado el móvil, estoy jugando al Candy Crush o estoy haciendo lo que sea. Y eso se puede hacer y se está haciendo. Quiero decir, es que esto a las empresas les ha venido de golpe, no había una estrategia para ello y está pasando. Entonces, como analista de conducta, ¿qué tengo claro que se podría hacer sin darle dos vueltas? Ya luego, obviamente, se podrían hacer muchas especificaciones en función del ámbito, ¿no? Pero de momento tenemos que hacer que la productividad de los empleados pase a ser más directamente reforzante para ellos. Es decir, que sea contingente con los reforzadores que al final le importa, que son pues su dinero, sus días u horas libres, etcétera, ¿no? Y que no sea por horas, porque al final, si a mí me pagas por estar 8 horas, haga mi trabajo mejor o peor, pues no me estás incentivando a que sea productivo. Entonces, pues de momento, una cosa que probablemente a nivel legal habría que darle muchas vueltas al principio, pero que seguro que se puede hacer, que sería contratos que tengan que ver más con un trabajo por proyectos, por producto terminado, vaya, como se solía hacer también, ¿no?, antiguamente. Entonces, en un call center, como yo estoy, pues mi trabajo podría ser dentro de unos ciertos márgenes horarios que es donde hay más llamadas o como se establezca. Tengo que atender 75 llamadas a la semana y además esas llamadas que serán luego aleatoriamente auditadas, como ya sucede, pues tengo que tener una nota mínima de calidad según la plantilla de calidad que ya conozco de 80%. Y si hago eso, pues ya está, se me da mi paga y mis días y todo, ¿no? Y entonces, si hago eso para el jueves, pues ya está hecho. Ahora, si yo estoy jugando al Candy Crush, estoy alargando mi llamada o estoy perdiendo calidad en las llamadas. Entonces, ya estás haciendo que la responsabilidad y la profesionalidad en ese sentido de los empleados sea más importante para ellos, porque estás uniendo su conducta a las consecuencias. Pero claro, si mantenemos el modelo de simplemente para trabajar en casa, lo que hacemos es que mantenemos todo igual, pero te doy un ordenador portátil o cualquier cosa, pues está claro que vamos a perder por todos lados. Carla, ¿se te ocurre algo con respecto a...? A ver, yo creo que algo que está fallando en el teletrabajo y que ya fallaba antes, ¿no?, en la empresa es la fijación de objetivos y la clarificación de tareas. Hemos sacado a la gente de su contexto habitual y además con una dinámica a la que no están habituados, ¿no? Y de repente, pues todos son... ¿no? Hablo con compañeros y al final su día de trabajo es menos productivo, pero no porque estén haciendo una tarea, sino porque necesitan estar en constante comunicación. Estaba hablando un poco de ese exceso de
videollamadas, exceso de contacto entre equipos de trabajo, ¿no? Que al final creo que está generando incluso un contexto. Tratan de no estar en contacto entre ellos porque no están clarificadas esas tareas. Muchas veces están destinados a proyectos, sobre todo cuando se trabaja en proyectos que tienen una duración pues de 2 semanas, 3 semanas, y una necesidad de más feedback constante. ¿Qué pasa? Que supervisores, gerentes no están acostumbrados a ese feedback. Un poco también en la línea de lo que decías tú, ¿no, Álvaro? Estamos dando feedback, ¿cómo estamos dando ese feedback también? Porque muchas veces no se dice ni lo que se espera, ¿no? de la ejecución de la tarea, ni cómo debería ser, ni se refuerza cuando es una ejecución correcta, ¿no? Y creo que eso está minando un poco la ejecución de tareas en el contexto en el que estamos, ya por las circunstancias en las que nos encontramos de confinamiento, ¿no? Para mucha gente. Ha tocado, Carla, un punto interesante, Santiago, que yo creo que viene muy bien también para esta conversación que estamos teniendo, que es sobre el feedback, ¿no? Y la importancia crítica del feedback en las empresas, porque creo que se ve muy a menudo que con las empresas pasa como con los malos padres, ¿no? Que cuando el niño se está portando bien lo dejan tranquilito porque se está portando muy bien, déjalo, que ahora está muy mono, y cuando se porta mal es cuando se le echa cuenta y qué te pasa y por qué te portas así, etcétera, etcétera. Es cuando se le presta toda la atención, ¿verdad? Pues en este caso pasa igual. Es decir, es muy común ver que cuando alguien hace bien su trabajo, pues o se le da un, oye, qué bien lo está haciendo hoy, y ya está. Un comentario a lo mejor ahí al lado y a veces ni siquiera eso, ¿no? Pero en cambio, cuando lo está haciendo mal, te reúnes con esa persona, le dedicas el tiempo, etcétera. Y ni siquiera digo que podría darse que con eso estés reforzando que lo haga mal. Pero lo que seguro que no está pasando es que no estás reforzando al que lo hace bien. Y eso seguro que está pasando, el otro no sé, pero esto seguro. Entonces, mientras eso siga así, estás perdiendo oportunidades de oro para que tus empleados sean realmente más productivos. Porque si al que de verdad está mejorando y al que de verdad lo está haciendo bien, realmente le prestas la atención que merece, le sacas incluso un par de horas libres a la semana, o le haces que haga de mentor para otros para que se entienda el buen trabajo que está haciendo, etcétera, etcétera, es como realmente estaría. Pero esto, y sobre todo, cuanto más a nivel de managers más de altura, ¿no? Cuanto más directivo sea el personal, más común es que esos altos directivos solo bajen, digamos, a las líneas de base cuando las cosas van muy mal. Pero cuando las cosas van muy bien es muy raro que bajen, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que es otro punto crítico de fallo, porque los que sabemos de análisis de conducta sabemos que, vale, pueden modificar conductas por castigo, pero es probable que se den conductas de escape o evitación, o de solo lo hago bien cuando está este estímulo presente, pero cuando no está no, y en cambio con un reforzamiento, y sobre todo si es intermitente, puedes conseguir las conductas que quieres y que además sea estable en el tiempo, incluso cuando tú no estás delante. Una de las cosas que suele a mí llamarme la atención e indignarme más como usuario es cuando voy a algún sitio en donde hay atención al público y me encuentro a alguien que está empezando y que no tiene ni idea y continuamente se tiene que levantar y preguntar al otro cómo usar un programa de ordenador. Está ante un problema, ya sea en una cola para embarcar en un aeropuerto, ya sea en una cola de un hospital para pedir cita, ya sea en ese tipo de situaciones. Me lo he encontrado mucho. La típica persona que primero he dicho, ¿cómo la han seleccionado? Es decir, esta persona es de las típicas personas que no han visto un ordenador en su vida, ¿no? Y entonces te das cuenta que la más espabiladilla o el más espabiladillo de los compañeros le cae el castigo de tener que estar respondiendo continuamente, además de hacer su trabajo que está teniendo a su público, encima está continuamente interrumpido por esto. Y dice, bueno, horroroso, ¿no? Horroroso primero porque, claro, si a mí me ha tocado la persona buena, resulta que el otro le está interrumpiendo y entonces me dice, perdón un momento y me está haciendo perder el tiempo. Y si me ha tocado la mala, pues horroroso porque tengo a un empleado. Entonces a mí me da mucha veces digo, ¿cómo no lo forman mejor? ¿Y qué proceso de selección? Claro, hay un problema también que yo creo que eso tiene que ver mucho con ¿qué valoras? ¿Qué valoras? ¿El ahorro que en sueldos o la calidad del producto que vendes? Quiero decir, claro, o sea, si tú vendes, pagas muy poco, obviamente no esperes que gente muy preparada y con una buena capacidad intelectual se vaya a dedicar a eso. Es decir, obviamente, es decir, yo creo que en un momento determinado, especialmente en España, ¿no? En las empresas yo creo que tienen que empezar a plantearse que a lo mejor no es tanto el dinero que gastan en pagar salarios y nóminas, como el exigir, pagando bien,
Y creo que hay algún ejemplo por ahí en alguna famosa cadena de supermercados, ¿no? Es decir, que paga bastante más que los demás y efectivamente el producto que obtienes, por ejemplo, el servicio que obtienes de cara a, ¿no? Vamos, lo voy a decir porque creo que hay que reforzar Mercadona, ¿no? O sea, en Mercadona, cuando vas a comprar, tú ves, para empezar, no ves a ningún solo empleado de mal humor. O sea, una cosa que es muy importante, que después se tiran como locos a abrirte las bolsas y ya, bueno, ahora tienen con el tema del coronavirus son más cuidadosos, pero en general, ahora te piden permiso. ¿Le puedo ayudar con las bolsas? O sea, muy bien. Así como diciendo, te lo habrán dicho, oiga, que a lo mejor hay gente que no quiere que toquen las bolsas. Pero los productos, pero en general, tú los ves y dices, bueno, tengo entendido que efectivamente, es decir, que obtienen por encima del nivel medio de economía, todo el mundo sabe que si se entra en el Mercadona más o menos se queda, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Es decir, lo que decís, que en el fondo es contingencia, es decir, demonios, es decir, que al final el señor que trabaja obtenga sus resultados y para empezar eso se nota en el salario. Y es verdad que en casi todas las empresas, no digamos si la empresa es pública, no digamos en este caso, el reino de la contingencia y el reino del amiguismo. Por ejemplo, en el ámbito de la salud yo he tenido amigos que son médicos. Conozco muchos médicos que trabajan en el sistema sanitario andaluz. Y siempre me han dicho lo mismo, es decir, es que aquí lo que te premian es al amiguete de turno del partido político de turno y al que le hace la pelota al director, que a su vez el director así el que le echa la pelota al consejero. Y así no, es decir, cuando realmente hay que definir. Todo esto yo creo que se solucionaría definiendo bien operativamente, ¿no? Sí. Aquí premiamos estas conductas, ¿no? O este ranking, imaginaros, ¿no? Es decir, como los niños pequeños de la estrellita, por lo mismo, ¿no? Es decir, cómo van los empleados y quién va a ser el empleado del mes, pero de verdad, es decir, en rendimiento, etcétera y tal. Y ya sabemos que eso produciría cierta competitividad y la mejor cierta envidia de los compañeros, pero bueno, eso también se puede solucionar si uno es inteligente y sabe medir distintas conductas y reforzar una vez a fulanito, otra vez a menganito, porque todo el mundo tiene, claro, algunas conductas más desarrolladas que otras, o algunas habilidades más desarrolladas que otras, tal. Yo creo que, claro, por lo que concluyo con vosotros es que estas serían las dos grandes déficits, si queréis, o las dos grandes áreas de desarrollar, ¿no? Definición del comportamiento que el empleado tiene que hacer en el puesto de trabajo. Carla hablaba del proceso de selección, claro, es decir, tú tienes que tener muy claro qué va a hacer para poder seleccionar orientado hacia. Mucho más que test, es decir, es muy gracioso que los psicólogos siempre... que te interrumpa, Santiago. Sí. Dime. Sobre todo porque, sobre todo recientemente, ¿no? El psicólogo decía que cada vez más desde Recursos Humanos intenta dar un cambio porque este departamento se ve en muchas ocasiones como un gasto en vez de como una inversión, ¿no? Entonces, se trata de tratar de demostrar que hay un retorno de lo que se hace y que las cosas que se hacen pues tienen unas consecuencias, ¿no? Por eso tan importante trabajar con una metodología, hacer mediciones, seguimiento y demás. Pero además, este análisis de los puestos de trabajo y hacer buenas selecciones está totalmente relacionado con esto, ¿no? Porque al final hacemos una inversión en hacer un proceso de selección para identificar al mejor talento e incorporarlo y queremos fidelizarlo y que sea nuestra compañía, ¿no? Si hacemos un proceso nefasto y le exponemos que va a hacer unas tareas que al final no hace, se nos va a ir, ¿no? Entonces, todo tiene al final una repercusión en la cuenta de resultados también, que al final es uno de los objetivos, ¿no? Y además, también la importancia, por supuesto, y de hecho esa es la idea, ¿no? De que estuviéramos aquí los tres hablando, de que qué se va a hacer luego con esas personas a las que se ha seleccionado. Porque también hay, al igual que faltaría más, tanto la formación como la selección son procesos importantísimos en cualquier empresa, ¿no? O sea, creo que es una perogrullada decirlo, pero quizás por lo que voy a decir ahora se entienda por qué lo comento. Al igual que muchas veces se sobrevalora la formación, también a veces se sobrevalora la selección. En el sentido de que hay empresas que pueden pensar que cuando están en una situación mala, bueno, pues esto seguro que es porque estos trabajadores no sirven, entonces lo que tengo que hacer es reclutar nuevos trabajadores. Claro, pero si las contingencias que tienes en tu empresa son las que generan ese tipo de hábitos, pues puedes meter gente nueva que vendrá obviamente súper motivada los primeros meses, faltaría más, pero luego van a entrar en las contingencias del resto. Entonces, o sea, no me vale de nada. Es decir,
tienes que, por supuesto, reclutar a la gente apropiada, pero luego tienes que saber cómo gestionarla, ¿no? Entonces, y es verdad que muchas veces desde una empresa se parece dirigir mal los ojos hacia la selección, pero encima una mala selección, ¿no? Una selección basada en términos muy etéreos, cuando muchas veces a lo mejor se podría gestionar a los trabajadores que ya tiene, que además tiene la ventaja de que ya tienen el conocimiento operativo. Es decir, esos trabajadores ya saben de qué va la cosa y podría gestionarlos mejor, ¿no? Y establecer otras contingencias. Entonces, de luego, siempre que se haga un proceso de cambio en la empresa, cuando sean obviamente precisos nuevos perfiles, pues habrá que buscarlo, pero luego es importantísimo saber qué se va a hacer con ellos. Si buscas gente nueva para hacer lo mismo, acabas en la misma situación. Y habláis de formación. Claro, si la formación sigue modelos los habituales en la educación, mal vamos. Mal vamos. Quiero decir, en el sentido de que la formación debería ser continua, pero no tanto formación como información. Llamamos formación a la modificación de tu conducta para que se vaya adaptando cada vez más a tu puesto de trabajo. En esa formación, digamos, sería educación, por decirlo de alguna forma, es decir, en el sentido que no solamente instruccional, no solamente te doy las instrucciones de lo que tienes que hacer, sino te acompaño y te ayudo para que aquello que lo haces lo hagas mejor, y te doy feedback de cuando lo estás haciendo mejor, y te doy feedback de cuando lo estás haciendo peor, y voy moldeando nuevas habilidades, y bueno, y voy creando unas posibilidades de ascender en puestos de trabajo y en responsabilidades, con unas metas muy claras, que todo el mundo tenga muy claro cuándo puede ascender. Cuando ya he adquirido estas habilidades, automáticamente paso a un nivel superior a lo que sea, hacia otro puesto de trabajo dentro de la empresa, etc. Eso tendría que estar muy bien definido, ¿no? Porque eso es un aliciente muy importante dentro de una empresa, claro. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, lo comenté el otro día, no sé si esto habrá cambiado, yo estoy hablando hace 10 años o así, pero para la selección de personas, primero para la selección inicial de personas se pedía el Word, pero al Word había que contestarlo con un cuestionario, o sea, eran preguntas teóricas sobre Word. Y para hacer negrillas tiene que usted darle a Alt-N, Control-N, cosas así, ¿no? Encima no era la última versión del Word, con lo cual el que estaba más actualizado no sacaba bien el examen. Oiga, para hacer una prueba de Word lo que hay que poner al tío en un ordenador y decir, hágame este texto exactamente igual que lo tiene. Y le pones un texto con sangrado, con parte del texto justificado, parte del texto que esté a la izquierda, parte de negrillas, parte cursiva, parte de distintos tipos de letras. Es decir, te pones un ejercicio a hacer, le pones ahí la máquina, o sea, le pones el ordenador y bueno, y le das muy poco tiempo, es decir, que sea muy largo el ejercicio en relación al tiempo que le das, y al final el que haya llegado más lejos con un porcentaje de menos faltas, ese es el que mejor lo hace. Eso es el Word. El Word no es otra cosa más que un procesador de texto, no hay que buscar más teorías sobre los procesadores. Claro, pero es que encima estas personas que eran seleccionadas y sacaron la oposición, digamos, se hicieron ya trabajadores fijos de la Universidad de Sevilla, concretamente en nuestro departamento, cuando después querían aspirar a una plaza superior, pues tenían que volver a hacer una especie de oposición. Entonces, vamos a ver, o sea, quiero decir, si siguieras midiendo lo que cada persona, por ejemplo, si has sido administrativo de un departamento y en el puesto tal tienes que hacer tales cosas y tienes que atender tantas cosas. Bueno, pues al final se mide cómo lo has hecho, cuál ha sido tu eficacia, y el más eficaz de todos ellos es el directamente que pasa y punto, ¿no? Entiendo que en la empresa pública hay una cosa que se llaman sindicatos, etcétera, que bueno, pero todo esto se puede operativizar, es decir, que no pasa nada, es decir, que las reglas pueden estar muy claras para todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, claro, como precisamente no están claras las reglas, da lugar a posibles enchufismos, posibles amiguismos, posibles controles sindicales de enchufismo y amiguismo también, habría que hablar de eso alguna vez en la empresa pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un aspecto quizás que todavía nos falta. Y quizás que acabemos con esto. Carla, tú empezaste con tus intereses por la psicología clínica, por la psicología de la salud, vamos. Y claro, uno de los problemas de una empresa es hacer un trabajo en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de cumplir las normas que cada vez los riesgos laborales, por ejemplo, y la prevención de riesgos laborales es importante. Yo creo que muchos de los riesgos laborales tienen que ver con el entorno físico, es decir, si tú trabajas con amianto, pues evidentemente eso crea unos problemas. Si tú trabajas en el ejército, pues supongo que hay unos riesgos asociados a esa profesión que, bueno, hay que minimizar, etcétera. Pero gran parte de los accidentes, supongo que tienen que ver con fallos humanos, es decir, con fallos del comportamiento.
y ahí actuamos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué crees tú que se puede hacer para...? Y sé que ese es un interés que tú tienes, ¿no? Directamente dentro de la empresa, desarrollar esa. Bueno, ahora estoy más cerca del wifi, a ver Sí, si mejora. Uh-huh. Que lo que se viene viendo en las empresas es que lo que se premia es que no haya accidentes, ¿no? Muchas veces, pues, un tiempo determinado sin accidentes es uno de los objetivos y normalmente pueden ser accidentes de mayor gravedad o de menor gravedad. Que normalmente son informados por los propios trabajadores. Entonces, muchas veces lo que se acaba premiando con ese tipo de incentivos es que no se comunique ese accidente, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Pues establecer una intervención basada en comportamientos de seguridad, es decir, analizar qué accidentes están produciendo, qué conductas llevan a esos fallos, ¿no? O a esos accidentes y qué se puede hacer para prevenir. ¿Qué pasa antes? ¿Qué lleva a esa conclusión, ¿no? Y entonces intervenir directamente reforzando las conductas previas a evitar que ese accidente suceda. Entonces, sí es cierto que es una intervención que no siempre se hace, porque también los programas de prevención de riesgos están muy enfocados a evitar accidentes, pero ese tiempo sin accidentes, por así decirlo. Entonces, entra un poco en conflicto con lo que nos solicitan desde el Instituto Nacional de Seguridad o desde el instituto que lleva el OSHA, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, esa seguridad basada en comportamientos se centraría en analizar las conductas de prevención de esos riesgos, ¿no? Que desembocan en esos riesgos, que normalmente son, pues, por fallos humanos y porque no tienen ese feedback directo. Es decir, no reforzamos las conductas que sí son de seguridad. Claro, y que entraría dentro de la parte de la formación de la empresa, ¿no? Si usted tiene que hacer este trabajo, pero además bajo estas condiciones. Y tiene estos riesgos que se evitan de esta forma, y haciendo tales conductas, ¿no? Y sancionando, por ejemplo, se sanciona, porque yo no lo sé, claro, decir, supongo que sí. Estoy pensando en un campo muy tradicional, el de la construcción. Claro, si tú no tienes casco, deberías de recibir sanción por no llevar el casco, no cuando te mates. O sea, quiero decir, no se trata de llegar a la conducta final, el resultado final, sino, es decir, y no solamente sanciones, sino reforzar el hecho, por ejemplo, de que se hagan conductas con más seguridad, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Y exactamente igual el tema de salud, ¿no? El tema de salud es exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando trabajas con ordenador, imaginaros ahora que estamos que hacemos teletrabajo. ¿Cuántas horas sí que trabajas en ordenador? ¿Haces descanso ocular, por ejemplo? ¿Haces descanso para tu espalda? ¿Haces ejercicio, estiramiento, etcétera, cada cierto tiempo? Pues claro, tú estás en tu casa y a lo mejor te pasas horas y horas y nadie te controla. Pero eso es muy típico también en la oficina. Es decir, yo sé que en el tipo de trabajo de los call centers, como los donde trabaja Arlo, lo tienen programado, es decir, y la propia programa, ¿no?, te dice, tienes que ir a descansar ahora. Bien, o sea, ahí está establecido y no hay ningún problema, ¿no? Y la gente sale a la calle a llenar la calle de colillas, fumar el cigarrito y llenar la calle de colillas, especialmente en el call center donde trabaja Álvaro. Pero, hombre, quiero decir, en todos los trabajos, por ejemplo, en la universidad se nos dan consejos. No pase tan más de tiempo, no sé cuándo, tal. Bueno, consejos. Es decir, sería muy bueno que nos dieran un programa, aunque fuera para tenerlo en casa, que nos avisara, llevas ya demasiado tiempo en el ordenador, descansa ahora 10 minutos. Y nada, porque tendría, es decir, es relativamente fácil, ¿no? Sí, es cierto que se refuerza mucho la formación en prevención, ¿no? Sobre todo cuando vamos a incorporarnos a un puesto de trabajo, pues un puesto de prevención específico, pero al final es un poco como los procesos de selección. Te dan una teoría, pero no hay unos ejercicios prácticos, ¿no? Unas recomendaciones a seguir, una clarificación de tareas, que tú puedas establecer unas pautas a llevar a cabo, ¿no? Pues tanto a nivel ergonómico de posición de sentarte en una silla para prevenir lesiones cervicales, movimiento... La compra de tales sillas, es decir, porque claro, no todas las sillas son iguales, por ejemplo, sí. ¿No? Claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y quizás ahí es donde más importancia puede tener también la figura del psicólogo en este área, ¿no? De prevención de riesgos laborales y de promoción de la salud, que cada vez sí es cierto
que se lleva más a cabo en las compañías, ¿no? Desde intervención en tabaquismo, conducta alimentaria, ¿no? Sobre todo, pues gente que tiene un determinado tiempo para comer, media hora, una hora, que come en una zona delimitada dentro de la oficina o del centro de trabajo, que se está interviniendo sobre eso, sobre la actividad física también, para prevenir pues, problemas cardiovasculares también. Y hay una figura clave dentro de los departamentos de recursos humanos o también ligados a seguridad y salud, donde creo que podemos aportar muchísimo, ¿no? Para hacer un buen diseño de intervención donde se puedan conseguir de manera eficaz la implementación y consecución de conductas de salud. Muy bien, chicos, pues si queréis añadir algo más o queréis hablar de algo más, y si no, pues lo dejamos aquí. ¿Tenéis algo que se haya quedado? Yo, como resumen, quizás, un poco de lo que puede aportar, no solo la psicología, ¿no? Sino los analistas de conducta en la empresa, la importancia de que los managers, la gerencia entienda la importancia del contexto, ¿no? De saber qué está pasando para que una persona sea productiva o no sea productiva, ¿no? El que se entrene en cómo dar feedback, que muchas veces es lo que falta, ¿no? En generar un contexto adecuado, y sobre todo la importancia de los datos y de la metodología, que a veces es de lo que se nos culpa, ¿no? En recursos humanos. Es que hacéis cosas divertidas, pero no hacéis cosas... No es cierto, ¿no? Y podemos hacerlo y podemos aportar. Y realmente las empresas creo que es lo que necesitan, ¿no? Por el beneficio mutuo de los propios trabajadores y de la compañía. Yo concluiría con algo similar a lo que estaba diciendo ahora Carla al final, ¿no? Si algo nos caracteriza a los conductistas, a los analistas de conducta, con respecto al resto de psicólogos, creo que son dos cosas. Uno es lo intensos que somos con definir apropiadamente de qué estamos hablando con lo que trabajamos. O sea, eso el resto le dará menos importancia o lo que sea, pero nosotros sabemos la importancia que tiene en la psicología en general, no solo en las empresas, el definir operativamente con qué estás trabajando, porque si no, no vas a poder medirlo. Y lo segundo, que es a lo que ha hecho referencia ahora mismo Carla, al trabajar con datos. Es decir, la mayoría de los psicólogos, hablemos claro, no miden. No miden. Es decir, o en todo caso, miden supuestas cosas indirectas de un test que tendrá que ver supuestamente con lo que realmente te interesa. Pero nosotros sabemos que medimos lo que te interesa. Porque como no tratamos los problemas como síntomas de una supuesta causa interna de nada, sino que, oye, este es el problema, se mide de esta forma y tenemos que llegar hasta aquí para que este cliente esté satisfecho. En este cliente hablando de una empresa, ¿no? Entonces yo creo que esas dos son nuestras fortalezas y lo son en el ámbito empresarial, como lo son en el ámbito educativo, como lo son en el ámbito clínico. Ya me gustaría a mí que cuando colegas o familiares que van a un psicólogo y me dicen, oye, pues mira, he estado haciendo esto, tal y cual, y digo, vale, ¿tienes algún registro de que estás mejorando? ¿O solo es que te sientes bien en las sesiones? Porque es muy fácil sentirse bien. Al igual que es muy fácil sentirse bien cuando vas a una conferencia de un tío que habla muy bien y que cuenta chistes y que te lo estás pasando muy bien. Pero ¿te ha servido de algo esa conferencia? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde están nuestras fortalezas. En definir y en medir. Y solo con eso ya tenemos muchísimo terreno ganado. Muchas gracias a los dos por esta charla del canal. Voy a poner abajo en la descripción algunas de las bibliografías que me habéis pasado, que es relativa al análisis de la conducta aplicada al mundo de la empresa. Y bueno, agradeceros mucho y ya sabéis dónde tenéis un canal para vosotros cada vez que queráis comentar algo, siempre y cuando tenga que hablar con el análisis de la conducta. Porque este es un canal que se refiere al análisis de la conducta. Si se refiere a las alcachofas, pues hablaría mucho de las alcachofas, recetas de las alcachofas o cómo cultivar las alcachofas. Pero aquí hablamos de análisis de la conducta, ¿no? Y entonces, pues agradeceros mucho vuestra intervención y nos vemos. Ya me iréis contando, a ver si es verdad que aumentáis la productividad de la empresa, y al final acabáis de directores generales, ¿no? Y escribiréis un libro como Steve Jobs, ¿no? Diciendo, así empecé en la empresa, ¿no? De psicólogo a... Él empezó en un garaje y nosotros empezamos en un laboratorio limpiando caca de paloma, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Es ¿no? más humilde todavía. Sí. Pero es verdad, siempre, y ahora que lo dices, que tú decías lo de medir, es que claro, esas son las grandes lecciones que puedes aprender. Por ejemplo, en la universidad no tienes por qué aprender. Es decir, gran parte de las cosas que hacéis no tienen nada que ver con las cosas que habéis estudiado en la universidad. Pero en la universidad, en algún punto,
de vuestra vida se cruzó algo, ¿no? Alguien que os dijo, por ejemplo, que la psicología es medir, establecer contingencias, modificar el ambiente y no perderse en palabras, ¿no? Y que hay además una herramienta de análisis, un modelo, ¿no? Antecedentes, respuestas, consecuencias, ¿no? Y que a partir de ahí, y solamente de ahí, y la universidad te cambia, eso sí, eso que llamamos nuevamente una actitud, pero que ya sabemos todo el mundo a lo que se refiere, aunque nadie sabe medirlo, no quiero decir, pero de alguna forma cambia tu comportamiento al punto de que, bueno, claro, efectivamente, cualquiera que sea el ámbito en el que esté implicado el comportamiento, ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues nada, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, ¿eh?